A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Mario Archila, con quien vamos a hablar acerca de la superintendencia de competencia. Después de tantos años se aprueba la superintendencia, según la ley, debería iniciar ya operaciones en diciembre de este año y pues ha tenido sus tropiezos, sus retos. ¿Y en qué punto está actualmente la superintendencia de competencia? Porque también nos la vendieron como así, como Spider-Man, Claro, Avengers y de ahí para arriba. la nueva superinstitución, ¿no? La Sí. Liga de la Justicia, por lo menos. Sí, la verdad es que la Liga de las Naciones estaba mejor organizada que la superintendencia, porque tristemente, ¿verdad? Se aprueba, se acuerdan que no tenía presupuesto asignado para el momento en el que se eligen, porque fue a mediados de año, entonces la ley establecía 20 millones, pero había que hacer adecuaciones presupuestarias. No se aprueba el presupuesto para 2026 como se había enviado, entonces la superintendencia de competencia no tiene partida presupuestaria porque el presupuesto 2025 no la consignaba. Tiene que hacer adecuaciones el Ministerio de Economía. Presupuestariamente le fue fatal. Ok. Tiene 20 millones asignado para el primer año. Empieza aquellos escándalos de cuánto ganan y por qué y demás. Que he de decir, creo que bastante justificado el querer tener salarios bastante similares a la otra superintendencia de la que casi nadie ha hablado, la de bancos y la tributaria. Los salarios de los directores e intendentes y demás no son malos. Con la cosa acá, salvo superintendencia de bancos, que recuerdo que sí tiene una prohibición, los directores de la superintendencia de competencia no pueden trabajar en instituciones que hayan sido, o en entes que hayan sido investigados Después de, durante un periodo. Claro, Entonces, por tienen una temas de- limitante, a pesar de la experiencia que puedan tener, tienen una limitante después para poder trabajar en ese campo, O sea ¿verdad? que al final el incentivo es quedarte ahí o quedarte en el medio lo más posible. Pues usualmente la gente que está en estas instituciones brinca al sector privado como un consultor, como alguien que se encarga de... Pero actualmente está esta prohibición. Pero está esta prohibición, que es un poco lo que tiene la superintendencia de bancos. El superintendente de bancos no puede después trabajar en banca. Después de cierto tiempo. Entonces, creo que la compensación salarial buscaba también equiparar que alguien quisiera aceptar el cargo sabiendo que luego tenía 5 años en los cuales iba a haber limitada su ejercicio, ¿verdad? Que estábamos hablando bueno, no me acuerdo exactamente el número, exactamente de los diputados, ¿qué? 50,000, 60,000, ¿cuántos que está para la superintendencia de esos cargos directivos? Tenían 75, no sé cuánto lo bajaron, 75. Porque sí. 75,000. Ya no seguía el chisme porque la verdad es que se empezó a volver un poco así como chisme. Pero sí sé que lo bajaron. Ok, lo habrán bajado un poco. Sí, bueno, muy recatados, me imagino. Mario, me gustaría preguntarte, en general, me gustaría preguntarte si este proceso de instauración y de institucionalización de esta nueva superintendencia, yo por principio estoy en contra de su mera existencia, pero me pregunto si el proceso de su legislación y de su implementación es relativamente razonable respecto a lo que el Estado de Guatemala históricamente ha contemplado al generar estas nuevas instituciones. En octubre del año pasado fue que, si no estoy mal, ya se crea y tiene su primer superintendente. Va a ser un año ya para octubre de 2026. ¿O ves que sí ha sido un atropellamiento particular en este caso? Pues recordemos, creo yo, las instituciones que se fueron creando ya fueron hace bastante. Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, y esas tres son del periodo del gobierno de Álvaro Arzú. Yo no recuerdo que haya sido todas estas noticias de se juntaron a sesionar para ver qué, o sea, fue algo bastante fluido. La ley que crea la Superintendencia de Administración Tributaria es del año 98. Y para efectos del 2000 ya estaban ellos totalmente operativos, ya estaban haciendo auditorías, ya estaban, etcétera. Claro, Superintendencia
de administración tributaria tiene garantizado su presupuesto porque se queda con 2% de lo que recauda, sea bueno o sea malo, pero tiene garantizado su presupuesto por ley. Sí. La superintendencia de competencia no. La superintendencia de telecomunicaciones tiene o tenía ingresos derivados de todas las licitaciones de frecuencias y entonces también generaba sus propios fondos de manera más autónoma. Sí. Acá le creamos una cosa medio extraña en la cual tiene un presupuesto que depende de la política del momento. Se crea cabalmente, como estaban comentando ustedes, con esa expectativa que se vendió de que esto era la panacea para todos nuestros problemas. Claro. Yo también estoy totalmente en contra y pasé 25 años diciendo que no necesitábamos una institución porque teníamos ya un marco regulatorio de competencia, nunca usado, pero porque la gente no había entendido cómo se usaba, pero eso es otra cosa. Sí. Y esas expectativas creo que venían mucho de la campaña política, como una promesa de campaña de que se iba a aprobar, Claro. sin que realmente tuviera una visión clara de para qué sirven. Obviamente no sirve para nada bueno, pues, pero dentro de lo peor que puedo escoger, ¿para qué la quiero? Ok. Y eso creo que es lo que causa también la renuncia del superintendente y el pleito que se tienen entre un director y los otros directores y toda esta cobertura mediática que se le da y que dijo y que no dijo y que no estoy de acuerdo y que razono mi voto y que entonces todo ese telenovela que está pasando ahí deriva de una posición ideológica, no deriva de una posición técnica. Es que esa era mi pregunta. ¿Y qué tanto poder tiene esta superintendencia como para que llegue, y yo recuerdo muy bien y con nombre y apellido, este señor Fopa, bueno, el nombre no lo recuerdo, pero Fopa, ¿sí? Que llega a la superintendencia con un poder y con una postura ideológica y que podía usar el poder para eso. Llegan fiscales con posturas ideológicas y ponen el poder. ¿Qué tan, cuando estamos hablando que una SAT, que un Ministerio Público y que esta superintendencia de competencia deberían ser más técnicos? Como imagínate que llegue alguien al INASIF, que no sé si se ha dado, y que diga, no, esa necropsia no debe decir así, el resultado dice eso, pero es que las células o el reactivo está alienado. Claro. y que empiecen a hacer cuando es eminentemente técnico. ¿Tiene ese poder la superintendencia de competencia para que pueda ser tomado por una postura ideológica y pasearse en lo poco que hay de libertad? Tristemente sí, porque evidentemente esto se basa en análisis económicos que se hacen y ya sabemos que la posición ideológica en cuanto a cómo analizo datos me da resultados distintos. Y lo mismo pudiéramos decir de una junta monetaria o una superintendencia de bancos que se dice es muy técnica y se mantiene técnica y demás. Lo que tiene es una gran prohibición constitucional en la cual el Banco de Guatemala no puede financiar el gobierno y no puede emitir moneda para financiamiento, porque el Banco de Guatemala es el mismo de 1960 que el de 1984 o del 89, y de 1-1 que veníamos para el 89 ya estábamos 5-1, entonces, y es la misma institución con el mismo marco legal, y si no le hubiéramos puesto un alto con esa reforma constitucional, ahorita andaríamos con una inflación de 300% mensual o más, porque así es este gobierno, eso es lo que pretende hacer, eso era lo que quería, y eso es lo que dijo el ministro de Finanzas cuando era diputado y luego candidato a diputado, que había que endeudar al país y emitir moneda. El gasto público era lo que nos iba a sacar adelante. Claro. Y que querían modificar la Constitución para eliminar ese problema, porque era un problema. Sí. Entonces, no tenemos la garantía de que una institución como la Superintendencia de Competencia se va a mantener dentro de los lineamientos técnicos, porque de nuevo, ¿qué se ha visto a lo largo del tiempo? Y uno puede revisar fallos de tribunales de diferentes países y ve casos muy similares con conclusiones distintas. Y casos muy famosos, que el caso Apple, el caso Microsoft, que son condenados en Europa, pero son declarados inocentes o absueltos en Estados Unidos. Y
al final de cuentas es la misma conducta. Y en un lado se considera violatoria y en otro no. Y sigue siendo la misma conducta. Y eso no puede dar certeza. ¿Y por qué es? Por la forma en que analizo la data, y siempre hay un elemento adicional que se le coloca según el lugar en donde esté, que es como hay algo más importante para hacerlo. Entonces, puedo perdonar ciertas conductas porque eso sirve para algún tipo de beneficio y le doy ahí algún carácter, o puedo modificar la forma en la que estoy midiendo concentración de mercado, estoy midiendo el poder de mercado, estoy midiendo el tamaño del mercado, lo puedo modificar bastante a mi gusto. Y un caso famoso es el caso Coca-Cola, que en Europa Coca-Cola decía que solo tenía el 1% del mercado de bebidas, y la Comisión Europea le contesta, no, tiene 95% del mercado de colas. Claro. Claro, de colas, sí. ¿Y qué tal de colas de tal rango de precio o de tales características o de tal rango de azúcar, no? Entiendo que se puede prestar mucho a la arbitrariedad, para mí totalmente. Creo que hay poco de técnico a la hora de intentar regular ese mercado. En ese sentido, me gustaría preguntarte también, Mario, de momento no está en operación. Yo lo veo como algo positivo, el hecho de que no logre despegar. Ojalá nunca llegase a despegar. Preferiría que ese dinero se quedase en que se lo bombeen por ahí, pero que no repercuta luego en el mercado y en las personas. Lamentablemente, tal vez termine siendo así. Entonces, cuando la Superintendencia de Competencia entre a funcionar en la práctica, ¿qué puede cambiar para los empresarios y para los consumidores? Hay sectores especialmente vulnerables a ser depredados o ser objetivo de estas intervenciones económicas. Pues ya lo dijo alguien del directorio en una entrevista hace algunos días, que bueno, ahora están en proceso de nombrar al nuevo superintendente. Hay un intendente que está en funciones, y con eso pues ya se logró aceptar la renuncia del primero, pero ya dijo que evidentemente al momento de iniciar operaciones van a empezar las investigaciones de mercados farmacéutico y combustibles. Es un poco un cambio y un giro, porque no habían mencionado, por lo menos Javier Bauer no había mencionado inicio de ningún tipo de investigación como tal. Sí aclara que es para ir conociendo esos dos sectores, porque coyunturalmente son los que más se han mencionado, con las posibilidades de que existan ahí pactos colusivos. Pero había dicho primero que iban a enfocarse mucho en la parte de dar a conocer el contenido de la ley y dar a conocer cuáles son las medidas que tienen que implementarse y los planes de cumplimiento que deben implementarse para evitar ser sancionado más adelante. Y luego una defensa o abogacía de competencia para que estar haciendo propuestas de qué regulaciones tienen que ser eliminadas de forma de hacer más competitivo el país. Y esto era la agenda inicial que se había mencionado. Justo eso te iba a preguntar, si empezaste hablando del presupuesto y cómo se financian diferentes superintendencias, y hablabas que la superintendencia de competencia pues depende del presupuesto que le asignen desde el Ejecutivo. ¿Qué pasa si en estas investigaciones lo que se dan cuenta, si son investigaciones reales, es que es la burocracia, la tramitología, la que hace poco competitivo el mercado o hace poco competitivo la forma en que se opera? Va a tener el ñeque, como decimos en buen chapín, para decirle al Ministerio de Salud: usted se tarda años en darme registros sanitarios, usted se tarda años en darme tal licencia, usted se tarda tal, y tiene que regular esto y bajarle el tiempo de respuesta. ¿Va a tener ese ñeque? Realmente creo que lo triste es que no, porque lo que tiene y lo que puede hacer es proponer derogatorias o eliminaciones o modificaciones, pero no las puede ejecutar. Y no hay nada que le diga, bueno, aquí está la denuncia porque usted no está cumpliendo con esta ley que dice que debemos ser más competitivos. A tanto no llegamos. Entonces al final es accesorio. Sí, la función, digamos, dentro de todas las discusiones, si recuerdan la primera ley que se propuso hace como 20 años, era una cosa interminable, no sé qué cantidad de artículos tenía.
Luego una versión un poco más diluida, que es de donde deriva la propuesta que hizo el gobierno de Yamatei, que no logró aprobar, que se quedó en las sesiones de noviembre, creo que en segunda lectura, pero ya no pasó, y luego el cambio de gobierno y de legislatura, y sale esta versión. Y en esta versión, de las cosas buenas es que le eliminaron muchísimas facultades de persecución que tenía la superintendencia, que venían de los modelos anteriores de legislación. En otros países la superintendencia de competencia puede entrar como que fuera SWAT a las compañías y llevarse computadoras, teléfonos y demás y secuestrar toda la información. En Guatemala requiere orden judicial. Y ese candado por lo menos da un poco de tranquilidad en el que, y es una orden judicial en la cual me tienen que citar. No es secreta como tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, que sí tiene formas de pedir acceso a información mía sin que yo me dé cuenta. Acá no. Para poder secuestrar información además requiere orden judicial y me tienen que citar a esas audiencias en las cuales les van a dar acceso a mi información. Entonces, digamos, tiene cierto tipo de cosas positivas porque busca evitar esos abusos y esa arbitrariedad que pudiera darse. Sin embargo, sigue siendo una institución creada principalmente para perseguir negocios. Y la parte más complicada, y es la que la ley original no lo tenía y fue incorporada después, es ese famoso control de concentraciones. El que yo digo es haberle dado facultades de bola de cristal a un montón de burócratas para decir si una concentración, como dice la ley, pues una fusión o una adquisición que puede ser de activos o puede ser en sí de compañías, va o no va a ser dañino para el mercado. Claro. Y eso, pues, para los que entendemos un poquito de economía, eso resulta absurdo, tonto y obstaculizante enormemente. Que dentro de los requisitos deberíamos tener contratados a perfiles como el de este señor Urbano Madel y otro señor que creo que veía el futuro, que era psicavista, creo. Sí. Algún brujo o algo, ¿no? Yo empecé mi curso de tarot. Es verdad, tarot. Probablemente más éxito que lo que vaya a tener la superintendencia. Que haya vivido en, ¿dónde es? Boca del Monte, y haya hecho ahí su residencia. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa, y regresamos porque al final, pues estamos hablando de más burocracia para hacerle al mate. Los retos que enfrenta esta superintendencia, porque pues se puede convertir en un arma, así como la SAT podría convertirse en un arma de ataque, la superintendencia de competencia también. Sí. ¿Y dependerá de qué? De que lleguen buenos directores. Y de entonces, perdón que te interrumpa, y de que entonces cada quien o cada sector mande a su director y busque incidir en su director para que se protejan de los posibles ataques. Y si vemos tristemente, exactamente son las acusaciones que han venido dentro del propio directorio. Ahí el director disidente acusa a los demás que como venían del sector privado, entonces tienen alguna agenda a favor del sector privado y eso le molesta. Y entonces la agenda de él es atacar al sector privado, por consiguiente. Aparentemente un poco por ahí va el tema, ¿verdad? Yo sí recuerdo que en alguna entrevista el superintendente de competencias sí hablaba de fortalecer y empezar las investigaciones y atacar, y Javier Bauer como presidente del directorio decía que no, que primero había que educar a los agentes económicos, como les dice la ley, sobre qué es lo que van a tener, ¿verdad? Porque no podía empezarse a sancionar a partir del 10 de diciembre, cuando la ley acababa y tenía 24 horas de estar vigente la parte sancionadora. Ahora, quiero ver si estoy entendiendo, Mario. A ver, al sector privado, o sea, a nosotros, si tenemos una empresa y nos va muy bien, nos pueden castigar. Sí. Pero al gobierno, si hace las cosas mal, si genera, o sea, estas regulaciones que hacen que no seamos competitivos, a ellos se les sugiere que hagan bien las cosas. ¿Así está la cosa? Y te regañan si uno lo dice públicamente, que cómo es posible que
no le den mantenimiento a las carreteras, puertos o etcétera. O sea, y le llueven a uno las críticas por haberlo dicho, porque Claro. como así, si es el gobierno del cambio. Ah, Todos los gobiernos son el gobierno del cambio, pues Claro. no estoy hablando de este. Pero sí, claro, y es cambia, el y estado del cambio, ¿no? Es el... son gobiernos de difuntos porque pasan a mejor vida. Todos. Sí, buen punto, buen punto. Sí, pero así es, ¿verdad? Alguien en algún momento se encuentra uno que lo dijo algún economista famoso. El derecho de competencia se trata de que si uno es muy grande, lo sancionan por ser muy grande. Si uno vende arriba del precio, entonces lo sancionan porque uno está vendiendo muy caro. Pero si uno vende abajo del precio, lo sancionan porque uno está vendiendo muy barato. Dumping. Y resulta que el modelo en el cual se basa todo este tipo de análisis, ese modelo, digamos, didáctico, me dijo alguien que simplemente era un modelo didáctico para poder, de competencia perfecta, realmente es una tontería, porque la competencia perfecta evita la competencia en sí misma. Cuando todos vendemos lo mismo, al mismo precio, al mismo nivel de calidad, no hay competencia. Claro. Es una economía centralizada y lo que está proponiendo el modelo atrás de las leyes de competencia y las superintendencias de competencia, como se llamen en cualquier país, son modelos de planificación centralizada finalmente. Porque yo puedo decir que hay fallos de mercado simple y sencillamente porque estoy esperando un resultado y el mercado no nos puede dar un resultado esperado, porque si nos diera un resultado esperado estaríamos en una planificación centralizada. Entonces es totalmente contrario a la libre competencia realmente. Y por eso es que hasta el nombre es ridículo, ¿verdad? Pero... Claro, es un poco contradictorio, aunque estaba pensando que habría una ocasión en un mundo paralelo, ¿no? Entre una película de Vengadores que un personaje de Doctor Strange mira como muchos universos paralelos y entre millones ese resultado positivo. Y pensaba que a lo mejor habría uno entre millones que pueda ser el resultado positivo de esta superintendencia si... Me contarás, Mario, según su articulación y su estructura jurídica, sí estuviera pensada para fiscalizar al Estado, que en todo caso suele ser el ente que suele permitir los monopolios o suele facilitar las colusiones, da licencias, permite beneficiar a ciertos sectores, beneficia o subvenciona a algunos otros, el bancario, incluso el narcotráfico. Hay muchos sectores que son monopolizables, pero es por culpa del Estado, ¿no? Entonces, en todo caso, si hubiese una superintendencia de competencia que le hiciera honor a su nombre, perseguiría al Estado o trataría de fiscalizar y sugerir para el Estado. Pero me imagino que la superintendencia de competencia está más orientada a ver al mercado, ¿no? A ver a los 18 millones de guatemaltecos para que sean ellos los que se pongan como que en la fila, ¿no? Y si vemos es cabalmente lo que los medios y las declaraciones de los diputados y demás están esperando de la superintendencia de competencia. Y hay algunos ahí diciendo por qué la superintendencia de competencia no le ha bajado el precio a los combustibles. Que le baje el precio, ¿no? A golpe de decreto o algo así. Y es como, pues, si hubieran leído la ley, sabrían que eso no es su función. No ha sancionado a ninguno. Pues también, si los diputados se acordaran de lo que aprobaron, tampoco tiene facultades sancionadoras hasta a partir del 9 de diciembre. Pero con ese tipo de discursos que los medios los cubren y luego los replican, entonces la gente cree que la superintendencia de competencias va a ir a bajar precios, va a ir a meter preso a todo aquel que me quiere cobrar por darme algo que yo creo que me lo debió haber dado gratis. Entonces, entonces cualquier cosa es justificable. Y evidentemente, siempre el político lo que busca es el premio y el aplauso público y el voto. Entonces, si alguien quiere utilizarla como plataforma, va a ir a decir yo soy el que sancionó y ahí pongamos el nombre de cualquier cosa muy grande que se nos ocurra y yo soy el que se atrevió a decirlo, que lo que ha sucedido con la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Claro. Yo fui el que le puso un alto a los abusos de este sector en cuanto a no pagar impuestos. Y el incentivo está como cuando los diputados dicen yo propuse y te sacan toda una lista de iniciativas y hasta la ley de la silla y entonces claro. Como parte de y entonces pareciera que el incentivo es quien le pone el alto y estamos viendo en sentido equivocado, o sea, estamos en lugar de, no sé, en lugar de enojarnos o en lugar de concentrarnos en el origen, vamos a los síntomas. Y pareciera que y entonces, ¿qué podemos esperar
cuando ya empieza a funcionar cuando ya empiecen las operaciones en diciembre de este año? La verdad, el panorama con este pleito que se tiene allá adentro, que denota que hay una parte de algún lugar, o sea, no sé si es una parte del gobierno, una parte de los diputados, una parte de algún partido que lo que quiere es que sea una superintendencia totalmente sancionadora y quiere ver sangre correr a partir del 10 de diciembre. Y ahí que no se ponen de acuerdo ni siquiera cuál es la agenda que se tiene que haber, y por eso es el voto disidente siempre del otro ahí. Es muy peligroso. No veo que vayamos realmente a tener una superintendencia que empiece siendo bastante técnica, que al contrario de lo que uno pudiera decir, la superintendencia de telecomunicaciones o la superintendencia de administración tributaria empezaron siendo bastante técnicas, con cuadros medios muy bien formados. A mí me constan los de la administración tributaria y era gente que venía de firmas de auditoría y consultoría de impuestos que sabía muy bien del tema. En competencia, nadie me puede decir que se dedica a competencia en Guatemala, porque evidentemente nadie se ha dedicado a competencia en Guatemala. Yo tengo 25 años de hobby de estar leyendo temas de competencia, porque eso estudié, y así como cada vez que salían, aquí está esta ley de competencia, eso no va a servir. Y me caía, ¿cómo así? ¿Por qué? Ya se te salió lo libertario. Pues sí, pero aparte porque sí he leído economía. Claro, eso es lo que hace falta, simplemente, o leerse la ley, que a veces no quedarse con el título, ¿no? Sí, y lo que ha pasado y los fallos que ha habido y demás. Guatemala, y hay un estudio, creo que es del BIDO, del Banco Mundial, de hace 10 años, por lo que el número que voy a decir seguro que ya se quedó pequeño, decía que Guatemala tenía 5,000 trámites a cargo del gobierno central. Venezuela era el que nos seguía con 4,800, o sea, nosotros estábamos peor que Venezuela. Superábamos a Venezuela. Y el mejor país era Bahamas, si no estoy mal, con algo por ahí 400. Y esa es, o sea, puedo vivir con un gobierno de 400 trámites a cargo, o puedo vivir en este infierno de más de 5,000. Y el número era exacto, entonces creo que la gente que estaba haciendo el estudio simplemente dejó de contar. O sea, ya y puso 5,000. Ya quedaba en superó. cero, ¿no? Sí. Wow. Bueno. Es que al final no nos traguemos que a través de más regulación vamos a lograr ser más libres o tener mejor libertad, dándole más poder al gobierno. ¿Con qué te gustaría concluir, Mario? Con ese baño de realidad, que la gente comprenda, los oyentes de este programa probablemente tienen una comprensión de la economía bastante más avanzada que el resto, pero que vayan y digan: la superintendencia de competencia no es lo que va a resolver los problemas, porque los problemas los causa el gobierno, y la superintendencia de competencia tiene un incentivo de alinearse al gobierno, porque su presupuesto depende de estar alineado al gobierno, por lo que no tiene ningún incentivo para hacer el trabajo técnico. Tiene el incentivo de hacer la agenda política, y la agenda política es mantener todos esos trámites, mantener al país así en un letargo imposible, y simplemente venir a ofrecer soluciones cada 4 años para obtener votos. Y ahí caen como rebaño los que tristemente no tienen acceso a este tipo de libros de economía que lo explican, pero los oyentes pueden hacerle el favor a esa gente y explicarle: la superintendencia de competencia va a ser parte más del infierno y no el camino al cielo. Claro. A mí me quedo con el tema y me quedé pensando que con eso se dice mucho, que esta superintendencia solo le puede sugerir al gobierno que mejore el tema de tramitología, pero puede sancionar a la iniciativa privada, al empresario, a usted, a mí, nos puede sancionar por nuestra actividad comercial, pero al gobierno no se le puede levantar la voz. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. Un gran gusto estar por acá. Feliz día. Gracias. Y vamos rápidamente. ¿Tu cuenta es @impuestos y chocolate? Impuestos. ¿Chocolate? O al revés. Impuestos y chocolate. Impuestos y chocolate. Para que aprendan ver algo. lo que está publicando, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa y regresamos.